Bienvenidos a este espacio de IntelliJuris. El día de hoy continuamos con la serie Hablemos sobre Derecho Electoral. Y bueno, pues vamos a platicar sobre el tema de la representación política en la Cámara de Diputados, que hemos anunciado con la pregunta: ¿se cumplió el objetivo con las reglas aprobadas por el INE para evitar la sobrerepresentación política en la Cámara de Diputados? Bueno, este espacio de representación de representación política, que son las cámaras de diputados, vamos a ver cómo se conforman el día de hoy. Vamos a ver cuáles son las reglas para evitar sesgos en la representación política de estos cuerpos colegiados. Y bueno, para abordar el tema nos acompañan el día de hoy Fabiola Navarro. Muchas gracias, Fabiola, por estar aquí con nosotros. Buenas noches. Y bueno, también está con nosotros Javier Aparicio, que también le agradezco muchísimo que se haya dado el espacio para practicar con nosotros sobre estos temas. Y voy a dar una breve introducción del tema para simplemente dar el contexto de lo que platicaremos el día de hoy. Y bueno, recordemos que el lugar donde se refleja la pluralidad política en los diferentes sistemas electorales en el mundo, pues es precisamente en los parlamentos, y en nuestro país, pues es en la conformación del Congreso Federal y de los congresos locales. Esto ha ocasionado que desde finales del siglo pasado existieran diferentes voces que reclamaban que los parlamentos, los congresos locales, pues se democratizaran y se abrieran a una participación más plural. Eso dio lugar a diversas reformas constitucionales y legales. Y bueno, recordemos también que durante la mayor parte del siglo pasado, pues un partido hegemónico tuvo el control de los congresos, pero derivado de estas reformas, pues se dio pauta a que partidos de otras fuerzas distintas ingresaran ya o pudieran tener una participación en la Cámara de Diputados. Y esto dio lugar pues incluso a gobiernos divididos, como ya el primero que tuvimos pues fue el caso de Cedillo, en el que el presidente de la República pertenece a una fuerza política y la mayoría legislativa a otra. Pero el eje de discusión que vamos a hoy es que cada partido tenga el número de diputados que corresponden al porcentaje de la votación que recibió en las urnas. Eso es lo que vamos a discutir el día de hoy. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se logra que finalmente el voto ciudadano se vea reflejado efectivamente con una participación como la ciudadanía decidió, ¿no? En ese porcentaje. Y bueno, para evitar lo que conocemos como la sobrerepresentación, es decir, que un partido tenga más diputados que los votos obtenidos, o que esté subrepresentado, es decir, que tenga menos diputados de lo que la ciudadanía decidió, se han hecho pues una serie de fórmulas. Y bueno, recordemos que en nuestro país la Cámara de Diputados se integra con 500 diputados, de los cuales 300 son electos por la vía de mayoría simple y 200 son electos por la vía de representación proporcional. Y para ello, pues se han ideado diversas fórmulas de asignación de diputados de representación proporcional, precisamente con una finalidad: evitar que haya una distorsión entre el número de legisladores y los votos obtenidos. Y para tal situación, pues se han puesto límites a la sobre y a la subrepresentación. Sin embargo, a partir del 2012 hubo un fenómeno en nuestro país, que es lo que vamos a platicar el día de hoy, y fue que los partidos encontraron la forma de evadir esos límites de sobrerepresentación.
Entonces, este fenómeno pues se agudizó ya en 2018 y por ello el INE se vio en la necesidad de emitir lineamientos para poner ciertos candados, entre ellos el criterio de la militancia efectiva, con lo que se pretende garantizar que en la asignación de curules por la vía de representación proporcional, las diputaciones se contabilicen para el partido al que efectivamente esté afiliado el candidato. Y esto, pues, con la finalidad de que lo que dice la Constitución, pues, efectivamente se respete. Pero es precisamente de esto de lo que nos van a hablar nuestros invitados, de cuál fue la evolución que se dio en esta forma de representación proporcional para evitar la sobrerepresentación, qué idearon los partidos para darle la vuelta a estos límites y qué hizo la autoridad electoral, tanto el INE como el tribunal, para efectivamente lograr que lo que dice la Constitución se respete. Y bueno, voy a permitirme presentar a nuestros invitados que nos acompañan el día de hoy para hablar de este tema. Y en primer término tenemos a la doctora Fabiola Navarro. Ella es doctora y maestra en Administración Pública. También es especialista en Justicia Electoral y licenciada en Derecho. Ha sido servidora pública, académica y especialista de la Organización de Estados Americanos y consultora del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo México. Actualmente secretaria de Estudio y Cuenta en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bienvenida, Fat. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. La verdad, estoy súper contenta de que el día de hoy nos acompañes. Muchas gracias, Rosy, al contrario. Y bueno, también contamos con la presencia de Francisco Javier Aparicio. Él es profesor investigador de la División de Estudios Políticos del CIDE. Es licenciado en Economía por la Universidad de las Américas Puebla y cuenta con maestría y doctorado en Economía. Sus líneas de investigación principales analizan la relación entre el sistema electoral y políticas públicas, género o migración, entre otras, y con cierto énfasis en métodos cuantitativos. Javier Aparicio fue consejero electoral local del INE en la Ciudad de México entre 2012 y 2015 y ha hecho trabajo de consultoría con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con Cedesol, con Mujeres y con ONU Mujeres, entre otros. Opina cada semana en Excelsior y bueno, es también para mí un gran placer que el día de hoy nos acompañe para platicar este tema con nosotros. Bienvenido, Javier. Muchísimas gracias por destinar un espacio de tu tiempo a... Con mucho gusto, muchas gracias y buenas noches a todas y todos. Bueno, gracias. Y bueno, vamos a iniciar con Fabiola. A ver, Fabiola, en nuestro país la transición democrática y lo que llamamos la transición democrática, que ya no sé cuánto tiempo llevamos en transición democrática, y bueno, las diversas reformas electorales que hemos tenido, siempre han tenido un tema recurrente, que es la conformación del Congreso de la Unión y precisamente con una finalidad, que la voluntad expresada en las urnas se vea realmente reflejada en la composición de un Congreso y se refleje esa pluralidad que existe en nuestro país. ¿Nos puedes platicar un poco cómo se ha dado esta evolución en la integración del Congreso? Con todo el gusto. Primero, buenas noches a Javier, a Nadia, a Rosa María. Muchas gracias por la invitación. Muchas felicidades por el espacio. Creo que cada vez más está creciendo la comunidad que acudimos a los podcasts de IntelliJuris y a sus convocatorias para poder tener reflexiones y discusiones contemporáneas y actualizadas de temas de interés común. Y un saludo para todas las personas que están conectadas y que están con nosotros.
Quizá valdría la pena iniciar diciendo que esta temática tiene que ver o tiene como objetivo entender cómo se integra la Cámara de Diputados y cómo se cumplen con las reglas que buscan asegurar, por un lado, que sea así a través de la vía de las urnas, por las cuales elijan a las y los representantes que van a tener un asiento en el Congreso de la Unión. Y decir que los sistemas, bueno, que en el caso de México tenemos un sistema mixto que se integra, como ya lo decía Rosa María, o se eligen los diputados, en este caso para hablar de la Cámara de Diputados, por dos vías, la de mayoría relativa y la de representación proporcional. Y esta distinción es importante porque en esta segunda figura, en la de la representación proporcional, es donde se da un ambiente o un espacio para poder evadir las reglas. Ya lo decía ella de manera muy puntual, y es que hay que recordar que nuestro sistema, tanto político como el sistema electoral, esto es, las reglas, pues son relativamente jóvenes y que ha costado mucho trabajo, muchas reformas, muchos criterios, muchos litigios, el poder establecer reglas de cómo se tienen que integrar los dos órganos que integran el Congreso de la Unión. En el caso de la Cámara de Diputados, lo que empezó a suceder, como ya lo decías, es que después de que se logró finalmente la alternancia política entre el Ejecutivo y el Congreso de la Unión, y dejaron de tener el partido en el Ejecutivo, dejó de tener el control del Congreso, empezaron a manifestarse o a darse estrategias que tenían por objeto evadir o burlar estas reglas de sobrerepresentación. Y a nivel ya más cercano, lo que tenemos es bueno, un conjunto de disposiciones que funcionan como reglas que lo que pretenden asegurar es que la integración de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores pueda reflejar de una manera lo más fiel posible tanto la voluntad popular como a las fuerzas políticas que finalmente consiguen votos, aunque por la vía de la mayoría relativa no puedan conseguir las curules o los escaños. Y para eso está diseñado este sistema de reglas de representación proporcional. Y aquí también vale la pena decir que los sistemas de representación proporcional pues son muy variados, no son iguales, ni en comparación con los de otros países, ni respecto de México. O sea, el sistema de representación proporcional para integrar Cámara de Diputados, por ejemplo, no es el mismo que tiene el estado de Guanajuato o el de Chiapas. Y el peso que se le da a la representación proporcional tampoco es el mismo. En el caso federal, este peso es de 60% para mayoría relativa y 40% para representación proporcional. Entonces, lo que empezamos a ver es que en aquellos lugares en donde los partidos políticos participaban en coalición, una coalición implica que se haga un reparto de los escaños o de los lugares y que se identifique para qué partido político van a ser los lugares. Y lo que se empezó a plantear, sobre todo a nivel en el tribunal, en la Sala Superior, a partir del año 2005, fueron medidas o mecanismos o estrategias que pretendían burlar esto al establecer que, de acuerdo con el convenio de coalición, que el lugar le tocaba a un partido político, pero en realidad el candidato que participaba o que se postulaba para contender por ese lugar era de otro. Y esto fue distorsionando evidentemente la fuerza política final de quienes integraban el Congreso y las fracciones parlamentarias. Entonces, no sé si ya me extendí mucho en esta parte,
pero lo que quizá daría 2 saltos para llegar al 2021, que es un momento importante porque a nivel federal, esto también es importante porque no en todos los congresos ni todos los organismos electorales locales establecieron, como sí lo hizo el INE, reglas o medidas para poder hacer verificación de la militancia efectiva. Esto es para poder verificar o asegurarse la pertenencia política de las personas que se estaban postulando para poder hacer las asignaciones de representación proporcional. Entonces, lo que tuvimos en 2015 y en el 2018 fueron impugnaciones en donde se planteaba que había un fraude a la ley y que un partido estaba sobrerepresentado políticamente, y esta idea también es importante, la sobrerepresentación política, porque hoy, a partir de este año, hablamos de otro tipo de sobrerepresentación, que es la de género. Pero hablando de la representación política, lo que venían y nos decían, oye, mira, la asignación que hiciste por partido político está mal porque postularon a alguien por un partido político, pero en realidad pertenece a otro. Y en ese momento el tribunal lo que dijo en términos generales es que como ya estaban dadas no solamente las reglas con las cuales se iba a dar la elección, sino también las reglas conforme a las cuales se iba a hacer la asignación de lugares, y como ya había una votación, no se podía modificar la asignación que había hecho el INE respecto a los partidos políticos. Entonces, para este año, para este proceso electoral, el INE emitió ahora sí unos lineamientos en los cuales se regula cómo se tiene que considerar la militancia o las postulaciones que hacen los partidos políticos cuando participan de manera coaligada para efectos de asegurar las reglas constitucionales que eviten hacer fraudes a la ley y la sobrerepresentación de un partido vía la militancia de los candidatos. Quizás hasta aquí dejaría esta primera idea, Rosy. Muchísimas gracias, Fab. Pues sí, las famosas sandías, ¿no? Que se dieron en el 2012, que eran los verdes por fuera y rojos por dentro, para decirlo coloquialmente, y nuestro auditorio como que recuerde el tema, y abrir un poco la participación de Javier. Y bueno, Javier, estos mecanismos que se han dado para, pues primero, pues para evadir estos límites que pone la Constitución a la sobrerepresentación. Pero yo quisiera que tú nos platicaras un poco más sobre por qué existen estos límites, por qué queremos que el voto ciudadano se traduzca efectivamente en escaños en la proporción de que el ciudadano votó. ¿Cuál es la finalidad de esto y por qué en nuestro país tenemos precisamente este sistema en el que también tenemos representación proporcional? Aunque a muchos no les guste, aunque a muchísima gente los cuestione, pues tienen una función, ¿no? Entonces, esa función me gustaría que nos platicaras un poco desde tu perspectiva, pues como para que la gente entienda una funcionalidad de los diputados, los pluris, ¿no? Claro que sí. Buenas noches, Rosa María. Un gusto compartir el espacio virtual con Fabiola, contigo y con nuestro público. Pues sí, la historia, la representación proporcional en México pues tiene como dos historias. Tiene buena fama y tiene mala fama. En la historia de nuestra transición democrática, los expertos, los analistas, lo perciben como una clara señal de avance democrático, ¿no? Desde que se introdujeron las diputaciones de representación proporcional en los años 70, primero teníamos 100 diputaciones, después 200, y bueno, y la fórmula de asignación de estas curules. Ahora, ¿por qué digo que tienen mala fama? Bueno, porque también después, en años recientes, está la discusión de si el diputado o diputada de representación proporcional, como no tiene una
una vinculación territorial, como lo tienen los diputados de mayoría relativa, pues por ahí viene el cuestionamiento, ¿no? De, a mí no me representa. Es muy curioso la queja de a mí no me representan, porque lo que pasa con el principio de mayoría relativa es que produce sobrerepresentación. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado con cómo matizamos el debate. Creo que la forma más sencilla de verlo es, bueno, en un sistema de mayoría relativa, si los congresos solamente se escogieran por mayoría relativa, como en Estados Unidos, como Inglaterra, por ejemplo, lo que te produce es cierto, tú tienes la certeza de que tu diputado o diputada representa a tu distrito y le puedes reclamar, lo conoces, lo reeliges si quieres, y está bien, qué bonito. Pero el costo de eso es que te producen sobrerepresentación. El que tú ganes por unos cuantos votos en un distrito te da toda la representación del distrito, toda la curul, digamos. Entonces de ahí viene el origen de la sobrerepresentación. Podemos decir de manera muy sencilla, si no hubiera representación proporcional, bueno, en el Congreso de 2018, la coalición de Morena hubiera tenido 73% de diputaciones, 73%. Y en 2021 tendría 62%. O sea, serían mayorías muy, muy holgadas. Ahora, ¿cuál es el remedio? Pues el remedio es tener representación proporcional, que es un paliativo, ¿no? La representación proporcional en México no corrige todo el sesgo de sobrerepresentación, solamente lo atenúa. ¿Por qué? Porque los triunfos de mayoría relativa, pues ahora sí que lo caído, caído, ¿verdad? La gente se queda con sus triunfos de mayoría relativa. Encima de esos triunfos, hay un reparto, en adición a esos triunfos, hay un reparto proporcional. Entonces las diputaciones plurinominales se reparten de manera proporcional en 5 circunscripciones, y eso atenúa el sesgo que pueda tener la pista de mayoría relativa. Ahora, justo como este sistema mixto que tenemos en México no corrige completamente la sobrerepresentación, pues en algún momento en los 90 se introdujo un tope, que es este tope de 8 puntos porcentuales, el límite a la sobrerepresentación, que está en la Constitución, está en las leyes electorales, y que te dice que la diferencia entre las curules de un partido por ambos principios y el porcentaje de votos no puede ser mayor a 8 puntos porcentuales. Eso también es parte de nuestra transición democrática. El que la sobrerepresentación de ningún partido jamás exceda 8 puntos, esa sobrerepresentación no sea más de 8 puntos porcentuales entre votos y porcentaje de votos y porcentaje de asientos. Hay otro límite, también hay otro límite que nos dice que ningún partido puede tener más de 300 diputaciones, por ejemplo. Ese es otro. ¿Qué eran los candados? Pensemos en nuestra transición democrática. Eran los candados que la oposición le exigía al partido dominante o hegemónico de nuestro pasado, el PRI, y era lo que aceptó el PRI, ¿no? Se pudo haber hecho otro arreglo. Nuestra Cámara podría ser perfectamente proporcional o un poco más proporcional como la alemana. Pero bueno, ese fue el parche o el remedio que se encontró en los años 90, y desde entonces hemos tenido ese límite. Ya lo mencionó la doctora Navarro, que otro cambio que ocurrió ya más reciente, desde 2009 para acá, es que resulta que con el uso de coaliciones electorales, las coaliciones de partidos, resulta que en coalición se puede rebasar el límite a la sobrerepresentación. Y este es todo un debate, ¿no? De si el tope de 8 puntos porcentuales solo aplica a los partidos. La literalidad de la Constitución y de la ley dice eso, el tope es para partidos. Pero hay una discusión en marcha de si ese tope debería aplicar a las coaliciones. ¿Por qué preocupa esto? Porque como ya se dijo, en 2012, en 2015 y en 2018, de manera creciente, las coaliciones fueron utilizadas de manera creativa para rebasar este límite de 8 puntos porcentuales, ¿no? Y el Instituto Nacional Electoral ha tratado de implementar medidas para corregirlo. Ahora, una cosa es lo que puede hacer el INE
y otra cosa es lo que permite la ley. O sea, para arreglar esto bien, se requiere una reforma constitucional. Si quieres lo dejo hasta ahí por ahora para que podamos... Una reforma constitucional. Bueno, pues ya nos pusiste ahí el tema en debate, ¿no? Bueno, adelante, Fab. Perdonen. Decía que hay otro remedio que es más efectivo y que es más deseable, y sería que los partidos políticos y sus dirigencias y candidaturas se hicieran cargo en serio de la honestidad, y para eso no se requeriría una reforma constitucional. Lo digo porque aún con una reforma, eso solucionaría, y para seguir en la misma línea que apuntaba Javier, eso resolvería una parte del problema, pero aún así hay otra parte que tiene que ver con el comportamiento y con la conducta de los actores, que no se puede solucionar si no hay honestidad de las personas que ya que en todo caso ya están designadas. Y esto lo digo porque la medida, en efecto, arregla una cosa y revisa que en aquellos lugares en donde los partidos compiten de manera coaligada, se revise al momento del registro de las candidaturas su afiliación, su pertenencia, los colores de su partido. Pero luego, durante el desarrollo de la competencia, esto puede cambiar. Y se ha dado, y nos llegaron planteamientos así, o llegaron planteamientos a los tribunales en ese sentido, donde decían, oye, pues es que registraste a tal persona como parte de tal partido político, pero ya renunció a ese partido político y ahora pertenece a este otro. Y aún así parecería que hay otro momento, de acuerdo con las reglas que ingenió el Instituto Nacional Electoral, decir, ok, no solamente reviso la militancia efectiva al momento de que se registran las candidaturas y los convenios de coalición, lo hago también al momento en que asigno los lugares de representación proporcional. Y bueno, todavía hay otro espacio, y es una vez que estos ya se asignaron, en ese momento los actores políticos pueden decidir, como lo hicieron en algunos casos, de acuerdo con planteamientos que llegaron a la sala superior, en donde después de la asignación, después de la toma de protesta, renunciaron al partido político por el cual habían obtenido el lugar y se afiliaron a otro partido. Entonces, esto lo digo porque al final, aunque las medidas se vuelven unas herramientas que ayudan a tratar de controlar o de disminuir los espacios para que se puedan dar estos movimientos deshonestos que incumplen con las disposiciones constitucionales, lo cierto es que siempre queda un espacio como exento del control de las autoridades electorales, porque además una vez que ellos y ellas ocupan los cargos, esto ya entra en otro mundo, que es el del mundo del derecho parlamentario. Y pues ahí también hay límites importantes a la intervención de las autoridades electorales. Bueno, has puesto un importante sobre la mesa, Fabiola, porque efectivamente, o sea, podemos tener las reglas de acceso al Poder Legislativo, pero una vez que toman protesta, pues vienen otra calidad y otro tema, otra regulación, ¿no? Y entra efectivamente las reglas del derecho parlamentario y pues nosotros en nuestro sistema o los congresos locales en su legislación interna no sancionan a los transfugas, que en algunas otras legislaciones sí se hace, pero eso es la autodeterminación de los propios poderes legislativos y bueno, eso hace que
que quede en manos finalmente del legislador, ¿no? Por eso tú apelas a la integridad de los legisladores y de los políticos, ¿no? Pero ¿cuál era tu idea de acceder o de alguna reforma, Javier? Porque aquí estamos como en dos temas, ¿no? ¿Cómo acceder y cómo lograr estas reglas en el acceso para evitar la sobrerepresentación? Pasado eso, pues viene otro tema, ¿no? Que es el Así que es. acaba de señalar Fab, de el transfugismo. Pero, Claro, ¿cuál era un poco tu planteamiento para seguir en tu línea? claro que sí. Sí, es que en mi intervención anterior yo me estaba refiriendo a los sesgos de sobrerepresentación en la integración inicial de una cámara, ¿no? Entonces, un poco lo que quería explicar era que, pues sí, como nuestro sistema es mixto, tiene, tiene cierta, de hecho tiene fuerte sobrerepresentación, limitada en 8 puntos porcentuales por partido. Mencionaba que las coaliciones electorales se pueden utilizar para que la coalición supere, en el agregado de la coalición, supere esos límites. Esto ocurrió en 2012 con una diputación, en 2015 con 8 diputaciones y en 2018 con 39 diputaciones, ¿no? Entonces, y claro, y esto se impugnó en 2018, pero también se impugnó en 2015, porque luego dicen que por qué antes no se hacía nada. No, también se impugnó en 2015. Ahora, pero este es el efecto, déjenme llamarlo, el efecto mecánico de una coalición. Si tú haces una coalición de manera estratégica, lo que puedes hacer es que, algunas candidaturas se las concedes al partido pequeño, y le quitas candidaturas al partido grande, de modo que el partido grande no quede tan sobre representado y el partido pequeño pueda aprovechar esa holgura, por así decirlo. Entonces, esto es una cosa como de manipulación matemática, digamos, de jugar con quién postula a los candidatos dentro de una coalición. Y esa manipulación, déjenme ponerlo así, no es ilegal. Porque pues en una coalición, bueno, si yo le quiero entregar la mitad de los distritos al partido chiquito A o al partido chiquito B, pues allá tú, ¿no? Ahora, pero eso puede producir sesgos en la integración original de una cámara. Ahora, lo que mencionaba la doctora Navarro hace unos minutos es lo que ocurre después de que se instala una cámara. Y eso también es materia de controversia, lo que se conoce como el transfugismo. ¿Qué pasa si llegas por el partido A y a los 15 días te pasas al partido B? ¿No? Hay gente que quisiera limitar eso. En 2018 ocurrió. No solo se usó la coalición para producir sobrerepresentación más allá de 8 puntos porcentuales, sino que ya que estaban ahí, la bancada de Morena era de este tamaño y resulta que la bancada de Morena creció cuando regresaron algunos diputados del PT o del Partido Encuentro Social. Eso es lo que se le conoce como transfugismo. Hay gente a la que no le gusta. Ahora, es difícil regular eso porque, en cierto sentido, tú no puedes obligar a un diputado que se quede en la bancada en la que llegó, porque no se puede mover. Pero si le prohíbes que se mueva, tú no te mueves, tú te quedas en la bancada del color que te toca. Bueno, al diputado o diputada tampoco le puedes obligar a votar siempre en la línea de su partido. Imaginemos un mundo extraño, un mundo bizarro, en el que se instala un Congreso pluripartidista y después le ponen algo en el café a los diputados y diputadas y todos deciden votar a favor del partido en el gobierno. No sé, por magia, por miedo, por convencimiento. Y todos votan a favor del partido en el gobierno. No lo podríamos impedir. Este poder seductor de un partido mayoritario o del presidente, no lo puedes limitar. Ahora, desde teoría democrática, sí puede ser un problema. Digamos, un ciudadano o una ciudadana puede decir, oye, yo voté por la oposición o yo voté por un Congreso fragmentado y lo que veo es que se van a tomar unos drinks al Four Seasons y sale una mayoría calificada de ahí. ¿Qué pasó, no? Bueno, eso también tiene que ver con la forma en que funciona la representación, pero hay que entender que se puede arreglar una cosa o la otra, difícilmente ambas.
yo lo que dije en mi primera intervención era, bueno, yo creo que el problema de fondo es si el límite de 8 puntos porcentuales aplicable a los partidos puede ser aplicable a las coaliciones. Yo creo que eso requiere una reforma constitucional. Ahora, si lo que quisiéramos es impedir el transfugismo o impedir que las candidaturas se registren de un color, pero en realidad voten con otro, digamos, pues eso requeriría mayor legislación, otro tipo de, ya sea o una revisión de la autoridad, es lo que el INE intentó hacer en 2021, revisar que si te postulaba el partido A, de veras fueras militante del partido A, pero eso es un juicio de valor, porque un diputado o diputada puede renunciar al partido A un día antes de registrarse a la campaña. ¿Y por qué no? Entonces, bueno, pero es una forma, digamos, parcial de atender el asunto. Pero el problema de fondo ahí es de, bueno, tú puedes verificar la pureza química de la afiliación partidista, pero no vas a poder impedir que cambien de una bancada a otra. Si lo quieres impedir, estarías interfiriendo, sí, en la configuración, en la acción parlamentaria. Claro. Pero a ver, Pat, para centrar otra vez la discusión en lo que hizo el INE en este proceso que acaba de transcurrir sobre los candados para evitar precisamente que se usaran las coaliciones para lograr una sobrerepresentación. O sea, finalmente lo que nos está explicando Javier, pues es, la Constitución dice 8% partido político, no dice coalición. Entonces el INE, para evitar que se usaran las coaliciones estratégicamente o fuesen manipuladas estratégicamente, pues hizo estos famosos lineamientos, ¿no? ¿Y cuáles son, un poco para explicarle a nuestro auditorio, cuáles son esos candados que puso el INE para efecto de revisar que no hubiera tanta creatividad, por llamarlo de alguna forma, en las coaliciones, ¿no? Sí, quizá si me dan permiso antes de entrar a esta parte de los criterios, creo que la reflexión que hace, además, como siempre, bastante clara, Aparicio, ilustra diferentes problemas que tienen tanto fuentes diversas como necesariamente soluciones distintas. Y es que el objetivo constitucional es que ninguna fuerza política, con independencia del mecanismo, esta es una interpretación, no es la única, como él bien dijo, pero el objetivo constitucional sí es que ninguna fuerza política por sí misma, o sea, con una ideología y una plataforma electoral que les dan consistencia y unidad, esté sobrerepresentada en ese porcentaje. Si es correcto o no ese porcentaje, esa es otra discusión. Entonces, a mí me parece que igual una manera de abordar esto es pues, con independencia de la estrategia electoral que entra dentro de su libertad, de las libertades que tienen los partidos políticos para poder participar, lo cierto es que si hay un objetivo constitucional que tiene esa entidad constitucional y que al mismo tiempo es una regla que dice que no deben estar sobrerepresentados. En ese sentido, también es importante decir que en el caso de la Cámara de Diputados o del Congreso de la Unión, el problema, que es un problema grande, como ya lo pudo explicar y problematizar, no solamente tiene estos momentos y los derechos implicados de a qué partido pertenecen cuando los postulan, o sea, cuando se registran las candidaturas, y luego a qué partido pertenecen esas personas que son las que van a tomar decisiones en el Congreso de la Unión y decisiones de la más alta importancia. Por ejemplo, en la Cámara de Diputados, es que tiene la atribución exclusiva de aprobar el presupuesto, ¿no? Entonces,
hay este otro momento cuando se hace ya la asignación de los lugares, es otra oportunidad de verificar a quién pertenecen. Y el otro momento es el de la integración, ya, ya pasó la asignación, ya se dijo cuántos le tocan a cada quien, y donde entra la libertad también a la que se refería él, de decir, a mí no me pueden obligar, bueno, es discutible, pero quizá ahora no es ni daría el tiempo, pero es discutible si alguien te votó, o sea, si detrás tú llegas ahí como representante ciudadano, ¿no? Y entonces es también cuestionable decir si tú puedes decir siempre no, aunque la gente te haya a ti votado pensando que les ibas a representar, no solamente con tu nombre y tus ideas y tus sentimientos y tu corazoncito, sino asociado a un proyecto electoral o legislativo o de gobierno, etc. Pero esto luego todavía se complica mucho más en el caso de las entidades federativas, porque como decía en mi primera intervención, los sistemas de representación proporcional en el país son muy diversos. Entonces, en el caso de la Cámara de Diputados o del Congreso Federal, tenemos una lista única de representación proporcional. Y hay un criterio y sabemos quién está en primer lugar, en segundo, en tercero, en cuarto, en quinto y quién es su suplente. Más, en el caso de muchas entidades no es así. Las listas se integran de manera distinta. Por ejemplo, a partir de 2 listas, una que sí permite saber quién la integra y otra que se forma con los mejores perdedores, que son aquellas personas que obtuvieron un respaldo importante para el partido político, pero que no alcanzaron la mayoría. Y esas se van intercalando, ¿no? Y ahí también, digamos, ahí también tiene que ver las figuras de las coaliciones y lo podemos ir complejizando más según la entidad del país que vayamos revisando. Pero bueno, regresando, sí quería plantear este marco porque creo que es un problema muy complejo que implica diferentes momentos, por tanto no tiene una única solución. Y en ese sentido, las reglas que aprobó el Consejo General del INE tienen esa limitación y ese alcance que es hasta donde interviene la autoridad administrativa electoral, que participa cuando se hacen los registros, tanto de los convenios de coalición como los registros de las candidaturas, y eso le da esta oportunidad pues, de revisar al momento del registro, este es el primer criterio, a quién pertenecen las identidades políticas de las personas que se están registrando. Otro momento es al momento en que se hace la asignación y se revisan ahí los convenios de coalición. Y el tercer criterio está vinculado ya con el cómputo del lugar en relación ya no solamente con el convenio, sino con lo que en el convenio se dice respecto de a qué grupo parlamentario van a participar. En muchos convenios de coalición se dice, mira, este lugar, ¿no? Este distrito le va a corresponder a tal partido político, pero el candidato que vamos a registrar es el de el otro partido político. Pero si gana, se va a adscribir a este grupo parlamentario. Y entonces quizá también vale la pena agregar que como una medida más o un criterio más de verificación de la afiliación efectiva, la Sala Superior lo que hizo en la sentencia que revisa estos criterios del INE fue vincular también a la Cámara de Diputados. ¿Para qué? Porque hay que recordar que en este proceso electoral pasado solamente se renovó la Cámara de Diputados, no la de senadores, y fue vinculada a la Cámara de Diputados para que una vez que se instalara la legislatura, se pudiera verificar si los grupos parlamentarios se ajustaban o no a los límites de sobrerepresentación.
¿Con qué fuerza vinculante, con qué alcance? Pues con el que tiene un exhorto, una recomendación, una vinculación que no está vinculada a una obligación de tipo legal. Espero haber contestado la pregunta, Rosy. Sí, muchas gracias. Pues efectivamente ya estos famosos lineamientos que validó también la Sala Superior, pues se meten casi a ver si son químicamente puros, ¿no? O sea, si efectivamente son sandías, o si son limones, o si son, no sé, o sea, se meten ya a un tema de revisar pues su militancia efectiva, pero incluso hay reglas, y bueno, ¿qué pasa con los que no tienen militancia, no? O sea, ¿qué pasa con estos que ahora pues hay bastantes candidatos a los que los partidos políticos invitan, pero no tienen, son ciudadanos que no tienen ninguna militancia? ¿A quién van a hacer a quién se van a escribir? ¿Cómo iba a ser la regla, etcétera, ¿no? Entonces intentó como poner este tipo de problemas que se dan, pues para que el partido político pues registrara y bueno, y se le asignaran pues gente que tuviera una militancia efectiva, ¿no? Pero yo quisiera ir ahora un poco con esta reflexión con Javier. Esta famosa regla del 8%, y fue con con lo que se inicia, como lo que iniciaste platicándonos, pues tiene un antecedente y tiene una reminiscencia también de lo que eran las famosas cláusulas de gobernabilidad, ¿no? Yo sí voy a poder estar un poco yo voy a estar sobre representado hasta aquí, o sea, y tienen ese tufo de cláusulas de gobernabilidad que teníamos. Y bueno, así están diseñado nuestro Congreso de la Unión, nuestra Cámara de Diputados, pero en otras legislaciones locales, como ya lo abordaba Fabiola, y voy a traer mi estado, soy guanajuatense, siempre lo pongo por delante, y yo recuerdo que cuando, no sé, en el 94, cuando empezó todo este tema de la sobrerepresentación y de la conformación, en el Código de Guanajuato se puso una fórmula matemática que era, pues ahí Javier hubiera sido feliz viendo esa fórmula matemática, de cómo se daba para evitar cualquier sesgo de sobrerepresentación. Que el voto, o sea, hacía todo el tema para efecto de que los diputados que obtuviste por mayoría embonaran con lo que te tocara perfectamente con los de RP, de tal manera que casi llegara a un equilibrio entre lo que votaron por ti y la representación efectiva que tenías en el Congreso. Pero bueno, esas fórmulas de representación pura que le llaman, pues dejaron de estar vigentes cuando efectivamente pusieron este tema del 8%, ¿no? Porque entonces, bueno, pues hay un colchoncito, ¿no? O sea, dónde jugar para ponerlo. Pero a lo que quisiera yo ir es, sería matemáticamente, ¿es factible poner una fórmula en nuestra Constitución o una fórmula en nuestra legislación que te lleve a este equilibrio, a evitar estos sesgos y que no quede a la interpretación del juzgador? Porque también eso es un tema. O sea, se interpretan, bueno, yo nunca he visto que interpreten igual la fórmula. Entonces, no quiero entrar a más detalles, pero sí sería importante si matemáticamente se podría llegar a eso o es prácticamente imposible. ¿A quién le toca?
A ti te toca, Jaime. Ah, ok. Ah, bueno, a ver, sí, sí puede haber una fórmula más cercana a proporcionalidad perfecta. Proporcionalidad perfecta sería imposible, digamos, pero por un tema de redondeo, vamos a ponerlo así, ¿no? Como que alguien, el partido más pequeño puede ser que se vea afectado en la última curul RP o en las últimas curul. Pero simplemente por un tema de redondeo, que los porcentajes de votos son una fracción continua, ¿no? Entre 0 y 100%, pero solo hay 500 curules, o sea, son cuadritos, ¿no? Entonces, de hecho, las diputaciones plurinominales en México se reparten por una cosa que se llama resto mayor. Entonces, digamos que si te alcanza para la curul completa, te la llevo. Pero si ya nomás te alcanza para la morralla, pues el que tenga más morralla se lleva la curul. Ese es el resto mayor, ¿no? El que tenga 0.7, 0.8% de la curul se la lleva. Y el que se quedó con 0.1, 0.2% de lo que cuesta la curul en votos, por así ponerlo, es un cociente, pues ya no le toca, ¿no? A eso me refiero con que hay un tema de redondeo. Y tienes razón cuando dices que cada trienio la aplicación de la fórmula actual tiene ligeras variaciones en la interpretación. Y ahí el problema es que hay una ligera imperfección en la regla vigente en la ley en México, porque se estipula de manera general, ¿no? El reparto, las curules, las que te tocan a nivel nacional, los pluris que te tocan a nivel nacional, pero luego hay que decidir cuántos te tocan en la circunscripción 1, en la 2, en la 3, en las 4 y en la 5. Y entonces el problema de redondeo que ocurre a nivel nacional, de cómo reparto 200 curules pluri, se vuelven 5 problemas, porque es repartirla proporcionalmente en cada circunscripción. Y ahí es donde, pues, como dicen, pues hay más que la iguana, porque de veras, a veces a algún partido le toca perder en una circunscripción o le toca en otra. Y por eso casi siempre los partidos pequeños acaban impugnando el reparto plurinominal. Y el INE, va a sonar feo que lo diga, amigos del INE se van a enojar, pero el INE cada 3 años tiene que hacer ese juicio de valor de a quién le mocha. Pero ese es un defecto de la fórmula que está en la ley. Ahora, a veces puede ser, a veces, digamos que si caen los votos más o menos bien, puede no ser un problema y que digamos que los temas de redondeo no te afecten. Pero puede ser que sí te afecten y que haya, digamos que no sea la misma proporcionalidad la de una circunscripción que la de la otra. Ahora, desde la perspectiva de los partidos grandes, bueno, pues en el agregado son, de nuevo, estamos peleando por las últimas curules que se asignan. Ahora, ¿pero se puede arreglar? Sí, el Congreso alemán tiene un procedimiento para que el porcentaje de votos sea igual al porcentaje de curules. ¿Cómo lo corrigen? ¿Cómo corrigen el tema del redondeo? Bueno, el Congreso alemán es como el chorrito, se hace grandote y se hace chiquito. Si hace falta poner una silla más en la Cámara para que se alcance la proporcionalidad, la ponen. Y si hace falta quitar 2 curules, pues las quitan. Pues vean, esa es otra solución creativa, ¿no? Si tu problema es de redondeo, pues ponle una silla más a la mesa y todos contentos, ¿no? Hay otros congresos con representación proporcional completa, como Israel, los congresos de América Latina, de Sudamérica, que todas las diputaciones son de representación proporcional y lo resuelven de un modo u otro. En México, pues la verdad es que fue porque el PRI no aceptó otra cosa. O sea, en los 90 y en años posteriores, cuando la oposición le pedía al PRI, o hoy a Morena, cuando la oposición le pedía un reparto más proporcional, pues el PRI se defendía, decía, no, pero ¿cómo? O sea, porque hay un juego suma cero, ¿verdad? O sea, el partido dominante es el que está sobre representado. Entonces el PRI se opuso a un arreglo más proporcional. Hoy en día, ¿quién se opone a una cámara proporcional? Pues Morena. Digamos que pues son males propios de los partidos en el gobierno, de los partidos mayoritarios. Pero sí se podría reformar. Hubo un tiempo en el que el PRD, hoy Morena, exigía un Congreso proporcional. Ahorita como que ya se les olvidó, pero digo, son cosas que pasan.
claro, el que está siempre en el poder, pues aprovecha las reglas que facilitan a quien está en el ejercicio del poder, ¿no? Eso es, nadie sabe para quién trabaja, diría, ¿no? O sea, siempre pasa eso con las reformas. Pero estamos casi en la recta final. Yo quisiera que tenemos por ahí algunas preguntas del público. Y bueno, para atender a nuestro auditorio, una pregunta que a lo mejor es muy básica, pero que es importante para que nuestro auditorio sepa de qué estamos hablando. Nos preguntan, ¿a qué se refiere la mayoría relativa, no? Que ya lo explicó Javier, pero a lo mejor sí sería importante, Fabiola, que si nos haces favor de explicar en qué consiste este principio, ¿no? Que está en nuestra Constitución. Nuestro sistema de elección de diputados, para hablar solamente de la Cámara de Diputados y de los congresos locales, pero también ocurre en la Cámara de Senadores, es un sistema mixto. Esto significa que cierto número de los escaños o de las curules se van a elegir de manera directa y va a ganar la persona que en el distrito en donde compitió haya obtenido el mayor número de votos. Ahora, este sistema mixto lo que hace es reservar un grupo de esos espacios para que sean asignados por el método de la representación proporcional. Lo que se busca es que en la integración del órgano legislativo esté reflejada la fuerza política, sí, de quienes obtienen la mayoría, el mayor respaldo en números absolutos, pero también hay una idea de equilibrar y de representar a las fuerzas minoritarias, pero que obtuvieron votos, por tanto que tienen un acompañamiento o un apoyo ciudadano, pero que sin embargo no les alcanzó para obtener la diputación por la vía de la mayoría relativa. Entonces, en mayoría relativa, nosotros cuando votamos elegimos a una persona cuyo nombre y apellido aparece de manera visible asociada a un partido político. El tema de la representación proporcional es un poco más complejo porque, como hemos estado platicando, en México tenemos 33 sistemas de representación proporcional. Y esto también explica por qué hay tantas sentencias que abordan de manera distinta el tema del cumplimiento de la sobre o de la subrepresentación y el tema de las asignaciones. Entonces, el peso que tiene la representación proporcional respecto de la mayoría relativa no es igual en estos 33 sistemas. Por ejemplo, a nivel federal, la Cámara de Diputados se integra con el 60% de las diputaciones se eligen por mayoría relativa y el 40% por representación proporcional. Pero en la Ciudad de México esta proporción cambia y es 50% y 50% por cada uno de los principios. En otro caso en la mayoría está más cerca al 40-60, pero bueno, hay diferencias. Y quizá aprovecharía la pregunta para agregar otra idea que está relacionada con esto, y es que además del cumplimiento de esta idea de la sobre y la subrepresentación, esto es que pueda reflejar los congresos locales de mejor manera, no solamente la fuerza o los apoyos ciudadanos de cada una de las fuerzas políticas, pues la idea es, en la práctica, este tema es importante y es relevante y es motivo de ajustes constantes porque nuestro sistema electoral va incorporando reglas que van haciendo que se consideren cosas que a lo mejor en el proceso electoral anterior no se consideraron.
Por ejemplo, cuando se trata de candidaturas de reelección, de diputaciones que contienden por la vía de la reelección. Y a veces pasa lo que ya nos decía el doctor Aparicio, y es frecuente. Alguien que participó y se postuló por un partido político, a la mitad del camino cambia de instituto político, y esto al momento de hacer la asignación final pues tiene un impacto porque puede alterar y puede distorsionar el sistema. Entonces no solamente son las coaliciones, son también las reglas, lo que decía Rosa María Cano, también es cierto, parecería ser que hay un cambio de criterios y que en algunos casos hay una idea de una fórmula mágica que resuelve el tema de las asignaciones. Cada uno de los códigos, de las constituciones políticas y de las legislaciones electorales del país integra de manera y explica de manera diferente estos sistemas de representación proporcional. Y esto hace, y además estos son, la fórmula de asignación es uno de entre otros elementos que se tienen que tomar en cuenta para poder hacer las asignaciones finales, porque cada proceso electoral también se emiten criterios y lineamientos respecto de cómo se tienen que interpretar estas normas a la luz de otras cosas. Por ejemplo, ahora los temas relacionados con las impugnaciones de representación proporcional tenían como motivo este asunto de la sobrerepresentación, que como bien decía la participación anterior, no es poca cosa. En algunos casos, en algún congreso local, por ejemplo, se decidió que un partido político estaba representado en 6 diputaciones y se le quitaron 6 diputaciones que ya había, que en una primera asignación le habían sido otorgadas, y que al momento de verificar los límites de sobre y de sub, pues se advierte que está sobre representado y en perjuicio de algunos otros partidos que estaban subrepresentados. Esto hace que se tenga que ajustar la votación y que se tengan que hacer nuevas asignaciones. Y una vez que ya se hacen esas asignaciones respecto de la sub y sobre representación política, luego vienen ahora otras verificaciones de límites, pero estas son con motivo de la paridad, y esto también tiene que ver con las reglas constitucionales de cada entidad federativa, de sus códigos y de sus lineamientos donde los subo. En este proceso electoral, por ejemplo, para el tema que estamos hablando de la afiliación afectiva, pues no había reglas prácticamente más que a nivel federal. Y muchas de las impugnaciones que se presentaron, que tenían como motivo asignaciones de diputaciones, de RP a nivel de congresos locales, lo que venían a decir es, mira, se está incumpliendo el acuerdo del INE, porque el INE ya dijo y el tribunal ya confirmó que la militancia efectiva, bla, 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 y sin embargo para esos casos era, sí, pero esa regla se dijo y se aplicó para acá, no para acá, ¿no? Y en muchos casos se vinculó a los congresos locales o a los soples para que para los siguientes procesos electorales emitan reglas, de manera que la integración y las asignaciones en todo el país se hizo con criterios distintos, sí. ¿Eso es válido? Sí, porque la definición de las reglas de RP forma parte del ámbito de la libertad configurativa que tienen los estados, los congresos locales. Y en ese sentido, el peso, la fórmula, lo que también nos contaban de cómo vas haciendo las asignaciones, ¿no? En algunos casos es por resto mayor, por resto menor, pero no en todos los casos se hace de la misma manera, y esto es lo que hace que sea muy complejo y que por eso haya tantas sentencias que parecería ser, si uno las quiere leer en clave de dónde está el hilo conductor, parecería ser que no hay como mucha consistencia. Y esto es porque hay porque cada entidad debe verse a la luz de sus propias reglas. Muchas gracias, Fat. Pues también nos diste respuesta a la otra pregunta que estaba por ahí en el chat. Muchísimas gracias. Y bueno, Javier, estamos ya en la recta final. Una última reflexión sobre este tema de la sobrerepresentación. Finalmente, desde un punto de vista
ya no tanto jurídico, sino político. Esta sobrerepresentación, ¿por qué afecta al elector? ¿Por qué me tengo que preocupar yo como ciudadano que haya una sobrerepresentación en los congresos? Claro, yo lo vería así por fuera de lo que dice la ley y la Constitución, que es como un asunto de equidad o de igualdad de trato. Cuando alguien dice, es que a mí los pluris no me representan, bueno, a ti no, pero a alguien más puede que sí, ¿no? Y hay cosas que a lo mejor, yo no sé, puede ser que el desempeño de nuestros legisladores o el desempeño de nuestros congresos sea pues muy decepcionante, puede ser, pero hay que distinguir lo que tiene que ver con el desempeño de estos legisladores y legisladoras, y otro tiene que ver con la forma en la que llegan. Entonces, yo diría que en principio la proporcionalidad yo diría, tiene como, es deseable, ¿no? Es como de, a ver, ¿por qué un partido debería tener más diputaciones del porcentaje de votos que tuvo? ¿Cómo por qué? ¿A cuenta de qué? Porque la sobrerepresentación de un partido se consigue a costa de la subrepresentación de otro. O sea que algunos ciudadanos con menos votos consiguieron más diputados y otros ciudadanos con el mismo número de votos o poquito menos de votos consiguen mucho menos diputaciones. Ese es el otro lado de la sobrerepresentación, es subrepresentar a alguien, las preferencias de algunos ciudadanos y ciudadanas. Por eso yo creo que hay un argumento, si quieren, como moral, normativo, de, oye, si son 500 sillas, ¿por qué no se deberían de repartir de manera proporcional? Si es una sola silla, pues entiendo, ¿no? Quienes no votaron por López Obrador dicen, a mí no me representa. Bueno, pues porque no votaste por él. Pero a la gente que votó por él se siente perfectamente representada. Es una sola silla. Cuando hay 500 sillas, yo creo que lo adecuado, lo deseable, es que sea proporcional. Ahora, hay varias formas de hacerlo. Y yo creo que sí, a lo mejor los diputados plurinominales ciertamente no representan a un territorio, a un distrito, pero representan parcialmente preferencias de los ciudadanos. Están tratando de compensar. Por ahí hay algunos votos de partidos que no ganaron, que quedaron en segundo o en tercer lugar a nivel nacional, pero que deberían tener derecho a expresar su voz en los congresos y en las asambleas locales y federales. Yo creo que hay un argumento normativo muy fuerte en favor de los congresos proporcionales. América Latina toda es presidencialista, toda, ¿no? Si fuiste colonia española, eres presidencialista. Casualmente, América Latina tiene congresos proporcionales y de los menos proporcionales, pues está México y Chile. Entonces son de esas cosas que vale la pena ponderar. Lo pondría así. Pues sí, muchísimas gracias, tienes toda la razón. O sea, finalmente habría que como quitarnos este tema de, tenemos dos sistemas, ¿no? Y tenemos que cuadrar a fuerzas esas dos vías de acceso. Cuando a lo mejor la reflexión también es, ¿y por qué no nos vamos a una sola vía, ¿no? Del sistema de proporcionalidad. O sea, es una reflexión, y ahí estarían todas las voces representadas, ¿no? De manera proporcional. Entonces, pues muchísimas gracias. La verdad es que es una gran reflexión. Ha sido un placer platicar con los dos. Ya estamos encima del tiempo. Solamente me resta pues agradecerles la disposición y la generosidad de su espacio, de su tiempo, de sus conocimientos y de estar aquí en este día en IntelliJuris y en este espacio de Hablemos de Derecho Electoral. Muchísimas gracias, buenas noches. Nos vemos dentro de 15 días, el 8 de diciembre, para el siguiente tema. Muchísimas gracias, buenas noches. Gracias a los dos. Buenas noches.